Hoy es jueves 9 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. La DEA desmantela red de narcotráfico y lavado de dinero en megaoperativo Tesoro Enterrado. Sicarios acribillan a joven de 28 años en Toabaja con armas largas. Fatal choque en Morovis. Deja a un joven muerto y otro conductor grave tras impactar un árbol. Hallan cuerpo calcinado en Playa de Loíza. Identifican víctimas de la masacre en Carolina. En una jornada marcada por violencia, emergencias, robos, arrestos y accidentes. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. La Administración para el Control de Drogas, DEA, llevó a cabo en la madrugada de hoy jueves una extensa operación federal denominada Tesoro Enterrado, dirigida contra una poderosa organización transnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, con vínculos en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y múltiples jurisdicciones internacionales. El operativo, que se desarrolló simultáneamente en los municipios de Bayamón, Toa Alta, Guaynabo, Manatí, Barceloneta, San Juan, Loíza, Trujillo Alto y Fajardo, culminó con el diligenciamiento de 18 órdenes de arresto emitidas como parte de una pesquisa que inició en el año 2021. Los arrestados, cuya cantidad exacta aún no ha sido confirmada, fueron trasladados a un complejo deportivo en Carolina para ser procesados por las autoridades federales. Según la investigación, los acusados serían responsables de lavar millones de dólares provenientes de las ganancias ilícitas del tráfico de drogas y de distribuir grandes cantidades de sustancias controladas. Como resultado del operativo y de la investigación previa, la DEA logró confiscar más de 8 millones de dólares en efectivo y activos, sobre 100 kilogramos de sustancias, varias armas de fuego y más de 20,000 pastillas, lo que representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región. El agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA confirmó en un comunicado oficial que la operación Tesoro Enterrado es el resultado de años de trabajo de inteligencias y cooperación entre agencias nacionales e internacionales, destacando que el objetivo principal fue identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que amenazan la integridad financiera y la seguridad de nuestras comunidades. Además, recalcó que la DEA continuará utilizando todos los recursos disponibles para combatir las organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, subrayando que este operativo reafirma el compromiso inquebrantable de la agencia con la estabilidad y el bienestar de la región, aunque no se ha confirmado si la Fiscalía Federal ofrecerá una conferencia de prensa. Se espera que en las próximas horas se revelen los nombres de los detenidos y los cargos específicos que enfrentarán. Un brutal asesinato estremeció anoche al municipio de Toabaja cuando un hombre identificado como Kenneth Michael Rijos Sepúlveda, de 28 años, fue ejecutado a balazos en el patio de una residencia ubicada en la calle Dolores de la urbanización Villa Marisol. El crimen fue reportado a las 11:38 de la noche de ayer miércoles, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre detonaciones y una persona herida en el lugar. Al llegar a la escena, agentes de la policía encontraron el cuerpo sin vida de Rijos Sepúlveda, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Según trascendió, los sicarios utilizaron armas largas y cortas, y en el área se ocuparon numerosos casquillos de rifle y pistola, evidencia que será levantada por personal del Instituto de Ciencias Forenses. Vecinos relataron que la ráfaga de disparos rompió el silencio de la noche y los obligó a tirarse al suelo ante el estruendo de las balas. De acuerdo con la información preliminar, la víctima, que residía en la urbanización Levittown y no poseía antecedentes penales, fue atacada en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón trabajaron en la escena junto a la Fiscalía, recopilando evidencia hasta el amanecer. Por el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni se existen sospechosos vinculados, pero no se descarta que el asesinato esté relacionado con la reciente escalada de violencia que azota al área metropolitana. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 26 años durante la tarde de ayer en la carretera 6622 sector La Línea en Morovis, cuando el vehículo en el que viajaba fue impactado por otro automóvil que, según la investigación preliminar, invadió el carril contrario. La conductora presuntamente responsable, una joven de 28 años, fue atendida por las autoridades en el lugar mientras se iniciaba la investigación del siniestro. El conductor perjudicado, quien no ha sido identificado, murió en
en la escena a consecuencia del fuerte impacto. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí y la Fiscalía de Arecibo trabajaron en la recopilación de evidencia para determinar las causas del accidente, mientras la vía permaneció cerrada durante varias horas. En otro incidente ocurrido también en Morovis, pero en el barrio San Lorenzo, un hombre de 56 años identificado como Tomás Pérez Robles resultó gravemente herido luego de perder el control de su vehículo Kia Forte del 2017 e impactar un árbol a orillas de la carretera PR 567 kilómetro 13.0 a eso de las 6 de la tarde de ayer miércoles. Se informó que el conductor residente de Manatí fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado al Hospital Manatí Medical Center, desde donde fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Ambos accidentes mantienen en alerta a las autoridades por el aumento de colisiones fatales y de carácter grave en las carreteras de la zona central del país, por lo que se exhortó a los conductores a extremar precauciones ante las peligrosas condiciones viales. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del Área de Carolina llevaron a cabo un plan de vigilancia y arresto en el residencial Catañito Gardens, logrando la detención de un individuo y la confiscación de una significativa cantidad de drogas, dinero y equipos electrónicos. El arrestado fue identificado como Jesús Rivera Estrada, de 20 años, residente del mencionado municipio, quien fue sorprendido en plena operación de narcotráfico. Según el informe policíaco, durante la intervención se le ocuparon sustancias, $512 en efectivo y 3 teléfonos celulares, evidencia que apunta a su posible participación en la venta y distribución de sustancias controladas. El plan operativo, desarrollado como parte de los esfuerzos estratégicos para combatir el tráfico de drogas en los residenciales del área metropolitana, fue ejecutado por agentes encubiertos tras semanas de investigación y vigilancia. El caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes, mientras la policía continúa sus esfuerzos para identificar a otros posibles cómplices y desmantelar el punto de venta al que se vincula el joven arrestado. La policía investiga un macabro hallazgo ocurrido a las 10:45 de la mañana de ayer miércoles, cuando fue encontrado el cuerpo completamente calcinado de una persona a orillas de la playa en el municipio de Loíza, en una zona cercana a un centro de acampar, ubicado detrás de la estación de bomberos de la carretera PR 187. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada telefónica al cuartel municipal alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, lo que provocó la movilización inmediata de unidades de la policía municipal y del cuerpo de investigaciones criminales del área de Carolina. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de un cadáver totalmente carbonizado, cuyo sexo e identidad aún no han sido determinados, y que no se hallaron casquillos de bala en la escena, lo que ha generado incertidumbre sobre las circunstancias exactas de la muerte. La inspectora informó que según las primeras observaciones, el cuerpo podría llevar entre 2 a 3 días en el lugar, expuesto a la intemperie. Personal de la División de Homicidios del 6 de Carolina, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa y trabajaron extensamente en la escena recopilando evidencia, mientras se espera que el Instituto de Ciencias Forenses realice la autopsia para determinar la causa de muerte y poder establecer la identidad de la víctima. Las autoridades mantienen varias líneas de investigación abiertas y no descartan que el caso esté vinculado a un crimen violento ocurrido en otro punto y que el cuerpo haya sido abandonado en el área costera. Antes de continuar con las noticias, recuerda darle like al video y suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. Miguel Ángel González Varela, de 60 años y residente en Arecibo, compareció hoy jueves ante el Tribunal de Arecibo, donde renunció a su derecho a juicio por jurado y se declaró culpable por la muerte de su ex yerno, en un caso que estremeció a la comunidad por su trasfondo de violencia familiar. Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en medio de un incidente violento en el que perdió la vida Wishler Yaret Rancel Galarza, de 21 años, luego de que presuntamente se registrara un episodio de violencia doméstica contra la hija del imputado, lo que desató la confrontación fatal. La fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo mediante el cual se reclasificó el cargo de asesinato en primer grado a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la ley de armas fue archivado, permitiendo que González Varela enfrente únicamente una sentencia de probatoria. El caso, que ha causado indignación entre algunos sectores por la reducción de los cargos, continúa generando debate sobre el manejo judicial de incidentes relacionados a violencia doméstica y represalias familiares.
La policía investiga un asesinato reportado en horas de la mañana de hoy jueves, cuando fue hallado el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala en un pastizal ubicado a orillas de la carretera PR21, cerca de la estación del tren urbano en la avenida Rafael Martínez Nadal, jurisdicción de Puerto Nuevo en San Juan. El hallazgo se produjo a eso de las 7:10 de la mañana, tras una llamada telefónica al precinto de Puerto Nuevo, que alertó sobre una persona tirada en el área verde cercana al expreso Martínez Nadal. De inmediato, agentes de la Policía Municipal de San Juan se movilizaron al lugar y confirmaron la presencia del cadáver, que hasta el momento no ha sido identificado. Según la información preliminar, el cuerpo del hombre presentaba múltiples impactos de bala y se encontraba en una zona de pastizal próxima al estacionamiento del tren urbano en el barrio Monacillo de Río Piedras. La escena fue asegurada por personal del precinto, mientras agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno acudieron al lugar para asumir la investigación y recopilar evidencia forense junto al Instituto de Ciencias Forenses. Debido a la pesquisa, la carretera PR21 fue cerrada parcialmente, provocando una fuerte congestión vehicular en la zona, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas. Durante el día de hoy, agentes de la División de Drogas del área de Arecibo ejecutaron un plan de vigilancia y arresto como parte de los esfuerzos contra el narcotráfico en el norte de la isla, logrando una exitosa intervención en residencial Enrique Zorrilla de Manatí, donde 2 personas fueron arrestadas y se confiscó una cantidad considerable de sustancias controladas y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como Mark Anthony Quiñones, de 19 años, y Doris Valentín Robles, de 32, ambos residentes de Manatí. Como parte de la evidencia ocupada, las autoridades confiscaron sustancias controladas y $286 en efectivo. El operativo, liderado por agentes especializados en inteligencia antinarcóticos, forma parte de las estrategias de la policía para desarticular puntos de venta de drogas activos en complejos residenciales de alto riesgo. El caso será consultado con el fiscal de turno para erradicación de los cargos correspondientes, mientras se continúa la investigación para determinar si los arrestados forman parte de una red de distribución más amplia en la zona. Las autoridades lograron la captura de Waldemar Vega Muñiz, de 51 años y residente en Quebradillas, quien era considerado un fugitivo de alto riesgo y enfrentaba 2 órdenes de arresto, una por desacato criminal con fianza de $1 millón y otra por revocación de probatoria relacionada con casos previos de violencia doméstica, ambas expedidas por la jueza Heidi Quies Rivera del Tribunal de Arecibo. La detención de Vega Muñiz fue realizada por agentes de la División de Arrestos Especiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación y personal de la policía en un lugar no revelado por razones investigativas. Además, una nueva investigación del área de Arecibo reveló que el arrestado enfrenta acusaciones adicionales por actos indebidos. En coordinación con la fiscalía, se le radicaron 2 cargos por actos indebidos y 3 cargos por maltrato relacionados con incidentes ocurridos en el año 2022, cuya víctima fue una adolescente de 11 años. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza adicional de $500,000 que no pudo prestar. Como resultado, Vega Muñiz fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar pautada para el 22 de octubre. La policía informó que 2 mujeres enfrentan cargos criminales por agresión y maltrato bajo la Ley 54 de violencia doméstica en incidentes separados ocurridos en San Juan. Las acusadas fueron identificadas como Lian López Ruiz, de 26 años, y Elizabeth Feliciano Carrero, de 58, ambas residentes del mismo municipio donde se reportaron los hechos. En el primer caso, la investigación reveló que López Ruiz presuntamente golpeó con un puño en el rostro a su expareja durante un altercado ocurrido el pasado 5 de octubre en el sector Barrio Obrero, lo que motivó la intervención de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de San Juan. Se consultó el caso con la Fiscalía y posteriormente el juez Josette Santana del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000, la cual no fue prestada. Como resultado, López Ruiz fue fichada e ingresada en el complejo de rehabilitación para mujeres hasta la vista preliminar pautada para el 20 de octubre. Por otro lado, Elizabeth Feliciano Carrero enfrenta acusaciones por agredir
intervenir con sus manos y restringir la libertad de su pareja en un incidente ocurrido el 7 de octubre a las 2:40 de la madrugada en la comunidad de Puerto Nuevo. El precinto de Puerto Nuevo consultó el caso con la fiscalía y radicó el caso ante la jueza Lisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan, quien determinó causa y le impuso una fianza de $20,000, la cual fue prestada, quedando Feliciano Carrero en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 22 de octubre. Ambos casos forman parte de los esfuerzos de la policía y la fiscalía por atender con firmeza los delitos de violencia doméstica en la capital, reafirmando su política de tolerancia cero ante la agresión en el ámbito familiar o de pareja. La policía informó la erradicación de múltiples cargos criminales contra Manuel Vargas Flores, de 46 años, por un incidente ocurrido en la madrugada del 6 de octubre en la avenida Juan Ponce de León, en Atorrey, donde amenazó a su expareja, disparó un arma de fuego y puso en riesgo la seguridad pública. La investigación realizada por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de San Juan reveló que el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja en aparente estado de embriaguez, la amenazó verbalmente e intentó forzarla a entrar a un vehículo Honda Pilot color gris, lo que provocó un forcejeo entre ambos. En ese momento, un compañero de trabajo de la víctima, quien se desempeña como guardia de seguridad, sacó su arma de fuego en un intento por defenderla, pero Vargas Flores logró despojarlo del arma y realizó 2 disparos, impactando el portón del establecimiento antes de huir del lugar en su vehículo. El caso fue consultado con la Fiscalía de San Juan y la prueba se presentó ante el juez Ángel Rivera Miranda del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $180,000, la cual no fue prestada. Como resultado, el imputado fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá sumariado hasta la vista preliminar pautada para el 22 de octubre. Vargas Flores enfrenta cargos por robo, disparar un arma poniendo en riesgo la seguridad pública, maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54 de violencia doméstica y violación a la ley de armas, en un caso que la policía catalogó como un ejemplo alarmante de violencia de género y uso irresponsable de armas de fuego en espacios laborales. El Instituto de Ciencias Forenses confirmó la identidad del tercer hombre torturado y asesinado en Carolina, completando así la identificación de las 3 víctimas de la masacre ocurrida el martes 7 de octubre en la avenida Paseo de los Gigantes, frente a la Iglesia de Dios La Nueva Cosecha en el sector Sabana Abajo. El tercer occiso fue identificado como Ramón Pierret, de 41 años y de nacionalidad dominicana, quien fue reconocido por un amigo con la autorización de su madre. Los otros 2 cuerpos hallados en la escena ya habían sido identificados como Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años y residente de Trujillo Alto, y Eliezer Derrickson Mazón, también de nacionalidad dominicana. Las 3 víctimas fueron encontradas desnudas, baleadas y con signos claros de tortura, apiladas una sobre otra, y según la inspectora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, uno de los cuerpos presentaba incluso un dedo amputado, evidencia de la brutalidad del crimen. El hallazgo fue realizado por un ciudadano que pasaba por el área y alertó a las autoridades a través del sistema de emergencias. De acuerdo con la investigación preliminar, los hombres fueron golpeados salvajemente en distintas partes del cuerpo antes de ser ejecutados y abandonados en el lugar, lo que apunta a un ajuste de cuentas ligado al crimen organizado. El superintendente de la policía confirmó que no se descarta una conexión directa con los 2 cuerpos hallados horas antes en Santurce, ya que ambos casos comparten el mismo patrón de violencia, con víctimas desnudas, torturadas y abandonadas en vías públicas. Las autoridades continúan el análisis de evidencia forense y cámaras de seguridad del área para identificar a los responsables de este crimen atroz que ha conmocionado al país. La maestra adventista Kiara Ramos Meléndez, de 29 años y residente en Mayagüez, fue sentenciada a 14 años de prisión federal tras ser hallada culpable de coerción e incitación a un menor para participar en conducta indebida, en un caso que estremeció al sistema educativo y religioso del oeste de Puerto Rico. La sentencia fue impuesta por el juez federal Raúl Arias en la Corte Federal de Atorrey, quien además ordenó un periodo adicional de 10 años de probatoria una vez cumpla su condena en prisión. Durante la
la audiencia. El magistrado denegó cualquier posibilidad de fianza al expresar que no confiaba en que la educadora se abstuviera de intentar contactar a la víctima, señalando que debido a la permisividad de algunos adultos involucrados en el caso, ninguna condición de libertad supervisada sería suficiente para proteger al menor. Ramos Meléndez, quien se desempeñaba como maestra de teología en una escuela adventista de Mayagüez, se encontraba arrestada al momento de dictarse la sentencia y permanecerá bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta ser trasladada a la prisión federal de mínima seguridad en el estado de Florida. Además, el juez ordenó que la convicta reciba educación vocacional en estética, tratamiento de salud mental y participe en un programa para madres encarceladas, medida tomada en atención al hijo que tuvo con el menor. Agentes del precinto 207 de Arecibo investigan una agresión agravada con arma de fuego, reportada en horas de la tarde de ayer miércoles en el sector Biafara del barrio Miraflores en Arecibo, donde un hombre resultó herido de bala mientras caminaba por la zona. Según la información preliminar, el perjudicado, identificado como Orlando Simprit Nieves, de 37 años, relató que mientras transitaba por el lugar sintió un calentón en su pierna derecha y al observarse, notó que había sido alcanzado por un proyectil. El hombre fue trasladado en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria en Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó 2 heridas de bala en la pierna derecha y describió su condición como estable. La División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo asumió la investigación del caso, que busca determinar las circunstancias del incidente y dar con el paradero del autor de los disparos. La policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para identificar y localizar a un individuo sospechoso de estar vinculado con un asesinato ocurrido en noviembre del 2024 en la barriada Vietnam en Guaynabo, un caso que permanece bajo intensa investigación por parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Según el informe, el crimen fue reportado luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara a las autoridades sobre una situación sospechosa en el mencionado sector. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en la parte posterior de una residencia abandonada el cuerpo sin vida de Jorge Luis Morales Ramos, de 26 años y residente en Cataño, quien había sido asesinado en circunstancias aún bajo investigación. La uniformada divulgó la descripción del sospechoso, quien es un hombre de tez blanca, de aproximadamente 40 años de edad, cabello oscuro y una estatura estimada de 5 pies con 11 pulgadas. Las autoridades exhortan al público a cooperar de forma confidencial con cualquier información que conduzca a su arresto o identificación, comunicando directamente con la División de Homicidios del CIC de Bayamón, recalcando que toda confidencia será manejada con estricta reserva. La policía reafirmó su compromiso de continuar la investigación hasta esclarecer totalmente el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Agentes del negocio de la policía investigan un escalamiento reportado en horas de la noche de ayer miércoles en una residencia ubicada en la urbanización José Delgado en Carolina, donde delincuentes lograron acceso forzando una puerta de aluminio frontal y se apropiaron de miles de dólares en efectivo y otros artículos de valor. Según el querellante, uno o varios individuos irrumpieron en el hogar y una vez dentro, abrieron una caja fuerte que contenía $6,000 en efectivo, además de sustraer otros $2,000 adicionales guardados en una gaveta. Los ladrones también se llevaron una pistola de perdigones antes de abandonar el lugar sin ser detectados. El caso fue referido a agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes trabajan la escena y analizan evidencia en busca de huellas o pistas que conduzcan a los responsables. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse confidencialmente si poseen información que ayude en el esclarecimiento de este caso, mientras se intensifican las investigaciones por la ola de escalamientos y robos residenciales en el área metropolitana. Agentes de la policía adscritos al precinto de Carolina Sur investigan un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en un apartamento del condominio Veredas del Río, ubicado en el municipio de Carolina. Según el informe preliminar, el querellante relató que al regresar a su residencia notó una ventana rota y huellas de zapatos en el suelo, lo que levantó sospechas de un robo. Al inspeccionar el interior del apartamento, descubrió que alguien había logrado acceso y se apropió de varias prendas valoradas en aproximadamente $3,100, además de un par de tenis marca Nike, hojas de ventanas y screens. El precinto de Carolina Sur investigó de manera preliminar el incidente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables.
Agentes del precinto 207 de Arecibo investigan un escalamiento reportado en horas de la mañana de hoy en el negocio Agrozón, ubicado en la carretera PR2 kilómetro 62.9 en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo, donde delincuentes forzaron el portón principal y se apropiaron de propiedad valorada en aproximadamente $10,000. Según el querellante, los responsables rompieron los candados del portón principal para acceder al área posterior del establecimiento, desde donde sustrajeron un carretón de aluminio, una planta de soldar y varios cables para jompear baterías. El robo fue descubierto en horas de la mañana, cuando empleados del negocio llegaron al lugar y notaron los daños y la ausencia del equipo. El precinto 207 de Arecibo asumió la investigación preliminar y posteriormente refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continúan con la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables. Residentes del barrio Membrillo en Camuy denunciaron que llevan 3 semanas enfrentando graves fluctuaciones de voltaje que han dañado sus enseres eléctricos, afectando su calidad de vida y puesto en riesgo su seguridad, responsabilizando directamente a Luma Energy por la falta de una solución permanente. Según explicó una residente, madre de 2 niños de 8 y 12 años, el problema comenzó con una baja intermitente en la corriente, pero empeoró drásticamente luego de que brigadas de Luma realizaran trabajos en un poste rodeado de vegetación. La mujer aseguró que la situación le ha provocado pérdidas económicas significativas, ya que su nevera se dañó y se ha visto obligada a comprar comida todos los días fuera de su hogar, además de dormir junto a sus hijos en un colchón en la sala, para poder usar un abanico por las noches. Otros vecinos del sector confirmaron que enfrentan el mismo escenario, con habitaciones sin electricidad y múltiples enseres dañados. Algunos residentes afirmaron haber radicado al menos 6 querellas formales ante Luma Energy, además de realizar llamadas diarias sin recibir respuesta efectiva. La mujer, quien vive alquilada, señaló que no puede instalar placas solares, ya que esto implicaría un costo adicional en la renta. La comunidad, cansada e indignada, hace un llamado urgente a Luma Energy para que atienda con prioridad el problema de voltaje, pues las fluctuaciones constantes continúan afectando a decenas de familias que viven con temor de perder sus pertenencias o sufrir un incendio eléctrico. Residentes del barrio Río Chiquito, en Ponce, denunciaron el grave abandono y deterioro de las carreteras de su comunidad, asegurando que no han recibido mejoras en más de 20 años, lo que ha convertido la zona en un verdadero riesgo para la seguridad y la salud de sus habitantes. En sectores como Brisas del Monte, los vecinos afirman que los caminos siguen siendo de piedra y nunca han sido asfaltados, mientras que en el área conocida como El Hoyo, la preocupación es aún mayor. 3 puentes presentan deterioro extremo y podrían colapsar ante una crecida de Río Chiquito, lo que dejaría a decenas de familias completamente incomunicadas. Entre los afectados se encuentran adultos mayores con condiciones de salud delicadas que dependen de tratamientos como la diálisis y enfrentan grandes dificultades para salir de sus hogares y acceder a servicios médicos de emergencia debido a las condiciones precarias de las vías. Los residentes aseguraron haber presentado múltiples querellas y solicitudes formales al municipio de Ponce, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni soluciones concretas. Por su parte, el administrador municipal de Ponce sostuvo que los trabajos posteriores al huracán María fueron completados y que se mantienen inspecciones constantes en la zona. Sin embargo, los vecinos desmienten esa versión y aseguran que la situación continúa empeorando con cada lluvia, exigiendo acción inmediata para evitar una tragedia y restaurar su derecho a vivir con seguridad y dignidad. El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Jerry, localizada en la mañana de hoy jueves a unas 470 millas al sureste de Santa Cruz, continúa desplazándose hacia el noreste del Caribe, acercándose peligrosamente entre la noche de hoy y el viernes, con un punto más cercano proyectado a unas 198 millas al este-noreste de San Tomás. Aunque no se espera un impacto directo sobre Puerto Rico, las bandas externas del sistema provocarán lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje peligroso, que afectará principalmente la zona norte y este de la isla. Según el pronóstico, durante la tarde se espera una jornada activa con aguaceros y tronadas sobre el interior norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo posibles líneas de lluvia formándose desde el Yunque hasta el área metropolitana, lo que mantiene el riesgo de inundaciones de limitado a moderado, especialmente en áreas con mal drenaje. A esto se suma un aviso de calor en vigor desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 92 grados Fahrenheit e índices de calor superiores
superiores a los 100 grados, afectando las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes. En el mar, el paso de Jerry comenzará a generar marejadas peligrosas desde esta noche, con oleaje fuerte y corrientes marinas que impactarán la costa del Atlántico y el pasaje de Anegada, motivo por el cual el Servicio Nacional de Meteorología mantiene en vigor una advertencia para embarcaciones pequeñas y alertó que las condiciones marítimas peligrosas persistirán hasta el sábado. El pronóstico general indica que hoy cielos parcialmente nublados con lluvias dispersas en la mañana y aguaceros con tronadas en la tarde, mientras que en la noche se espera ambiente variablemente nublado con mínimas cerca de los 83 grados. Para el viernes, el patrón atmosférico continuará inestable, con numerosas lluvias, tronadas aisladas y un aumento en el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.